Hola, hoy hablaremos de un género importante de bacilos gram negativos que se llama Bordetella. Este género es importante porque entre ellos se encuentra la especie Bordetella pertussis, que es conocida como el agente causal de la tosferina. Adicional hay otras especies como Bordetella parapertussis y Bordetella bronquisectica que se parecen mucho a la Bordetella pertussis genéticamente y se cree que en realidad son variaciones genéticas de ella. Entonces vamos a ver cuáles son las características de estos microorganismos que engloban este género. En lo que se refiere a la taxonomía, podemos decir que el género Bordetella pertenece al filum Proteobacteria, a la clase Beta Proteobacteria, al orden Burkholderiales, a la familia Alcaliginaceae, y en ella encontramos, además de Bordetella, otros dos géneros importantes que son Achromobacter y Alcalígenes, que veremos al final de esta clase. Hasta los momentos se reconocen aproximadamente 7 especies, siendo de estas las 3 responsables en infecciones en el humano, como por ejemplo Bordetella pertussis, que causa la tosferina, parapertussis, que también causa una forma más leve de la tosferina, y bronquisectica, que es responsable de neumonía en perros, cerdos y animales de laboratorio, y que a veces puede ocasionar infecciones en el humano y es muy semejante a la tosferina. Con respecto a la fisiología y estructura, podemos decir que el género Bordetella está conformado por cocobacilos gram negativos que son bastante pequeños de tamaño, miden aproximadamente de 1 a 2 micras. Adicional, estos microorganismos son catalasa positiva y no fermentan carbohidratos, sino que generalmente oxidan los aminoácidos como fuente de energía. La mayoría de las especies son inmóviles, a excepción de, por ejemplo, Bordetella bronquisectica, que es mótil, y esta movilidad se debe a que algunas especies tienen flagelos petricios. El desarrollo in vitro de estos microorganismos, o por ejemplo de las especies patógenas como Bordetella pertussis, debe ser por un periodo prolongado y generalmente son medios que deben contener carbón, almidón, sangre o albúmena, que de esta manera todos estos metabolitos pueden absorber los metabolitos tóxicos, ya que las especies patógenas, principalmente Bordetella pertussis, es muy sensible a ellos. Adicional, ellos son aerobios estrictos, son muy sensibles a sustancias y metabolitos tóxicos presentes en los medios de laboratorio que son empleados normalmente. Por ejemplo, no podemos utilizar agar sangre para el aislamiento de Bordetella pertussis, ya que no va a crecer en ese medio. Tienen que ser medios como por ejemplo el que tienen ahí en la diapositiva, Regan Low, que son medios que tienen en su base carbón que puede absorber estos metabolitos. Adicional, todos estos géneros que vamos a ver a partir de ahora en la continuación del tema 11, empezando por Bordetella, son géneros que son de un crecimiento muy lento, es decir, que aproximadamente se pueden tardar de 3 a 7 días para su crecimiento. Con respecto a la patogenia y los mecanismos de virulencia, vamos a ver que algunos van a funcionar como adhesinas y otros van a funcionar como toxinas. En el caso de la toxina pertussis o la toxina de la tosferina, podemos ver que ella tiene una parte que funciona como adhesina y otra como toxina propiamente dicha. Entonces, las adhesinas van a ser estructuras que van a ayudar a la bacteria a que ellas se adhieran al epitelio ciliado respiratorio. Entonces, entre ellos podemos encontrar la hemaglutinina filamentosa, que es esta adhesina va a unirse a los glucofolípidos de las células respiratorias ciliadas y también se puede unir a la superficie de los leucocitos e iniciar la fagocitosis. Tenemos otra estructura que es la proteína pertractina, que ella
media la unión entre las células eucarióticas y se dice que ella es muy inmunogénica, es decir, que ella activa todos los factores de la inmunidad. Con respecto a la toxina de la tosferina o la toxina pertussis, podemos decir que esta es una toxina A y B que es producida a partir de un solo operón y que tiene una subunidad enzimática y 5 subunidades de fijación que se ensamblan en la toxina completa sobre la superficie de la bacteria. Entonces, tenemos una subunidad que se va a encargar de la acción de la toxina como tal y 5 subunidades que son las que se adhieren a los tejidos. Entonces tenemos que, por ejemplo, la subunidad S2 se puede unir a los glucolípidos de las células ciliadas, mientras que la S3 se une a los gangliósidos de las células fagocíticas. Adicional tenemos otras estructuras, aunque su papel es un poco desconocido, como en el caso de las fimbrias, que pueden ser de tipos 2 y 3, pero se dicen que estas estructuras estimulan la inmunidad humoral. Eso es porque se han encontrado en el suero de los pacientes anticuerpos que son específicos contra estas fimbrias y contra el epitelio respiratorio ciliado. Volvemos con la toxina pertussis. Como ya les habíamos dicho, tiene una subunidad enzimática que es la acción de la toxina por sí y 5 subunidades de fijación. En el caso de la subunidad enzimática, podemos decir que es la subunidad 1, ella se encarga de inactivar la proteína G de la superficie que va a controlar la actividad de la adenilato ciclasa. De esta manera lo que va a ocurrir es que se va a acumular grandes cantidades de AMP cíclico dentro de la célula. Entonces, esta acción de esta toxina se asemeja mucho a la toxina del cólera, pero hay ciertas diferencias. Por ejemplo, la toxina del cólera siempre va a mantener encendida esta acción, es decir, que la acción de la adenilatociclasa no se puede inhibir. En el cambio, la toxina pertussis lo que va a hacer es que va a congelar el lado contrario del circuito regulador y de esa manera va a inutilizar la capacidad de la célula hospedadora para desactivar la acción de la ciclasa. De esa manera, modificando esta proteína G, se van a alterar múltiples vías de señalización intracelular. Adicional, esta toxina también inhibe la muerte por fagocitosis y la migración de los monocitos. También tenemos otra toxina que es una hemolicina, que es la adenilatociclasa, que además de lisar los hematíes, esta enzima lo que va a hacer es aumentar la cantidad de adenilatociclasa dentro de las células del huésped, por ejemplo, dentro del epitelio respiratorio, y de esa manera seguir creando grandes cantidades de AMP cíclico. Adicional, también tiene una parte del péptidoglucano de la bacteria Bordetella pertussis, que no es más que la citotoxina traqueal. Este es un monómero de péptidoglucano que es generado durante la síntesis de la pared celular. Estos fragmentos se liberan al ambiente debido a la multiplicación o al crecimiento bacteriano, y esta bacteria carece de los mecanismos para reciclar estos monómeros que están presentes en otras bacterias. Entonces, de esta manera, esta toxina es directamente tóxica contra las células ciliadas, específicamente del epitelio de la tráquea, lo que va a provocar su destrucción de la mucosa y finalmente la muerte de estas células. Entonces, podemos decir que de esa manera va a estimular la liberación de interleuquina 1 y causar la fiebre. Adicional, se dice que esta citotoxina traqueal solamente tiene, su función solamente puede ocurrir en las células del epitelio ciliado. En las células no ciliadas no tiene función. Adicional, como todos los gram negativos, esta bacteria tiene su lipopolisacárido, que puede ser lípido A o lípido X, y esto es lo que se encarga es de activar la vía alterna del complemento. Bueno, aquí podemos ver un diagrama en el que tratamos de explicar cómo es la acción que causa
Bordetella pertussis para causar la tosferina. Recordemos que esta bacteria se va a fijar principalmente a los cilios de las células del epitelio respiratorio, es decir, que tiene que ser un epitelio respiratorio ciliado. Esta adhesión va a estar mediada tanto por los pilis o fimbria como por la hemaglutinina filamentosa y la proteína pertactina, que es lo que podemos observar en la primera imagen. Los sistemas de regulación van a iniciar la producción tanto de la toxina pertussis como de la adenilato ciclasa, que van a lesionar a las células y provocar que empiecen a salirse de su sitio, como podemos ver en la imagen inferior. Y que el daño adicional que ocurre en esta célula va a estar mediado es por la citotoxina traqueal. Por último, tenemos células ciliadas que van a ser destruidas, y de esta manera vamos a tener una mucosa sin cilios protectores. Entonces la toxina pertussis puede absorberse dentro del torrente sanguíneo para seguir actuando en el resto del cuerpo. Recuerden que la tosferina no es más que la acción de las diferentes toxinas y adhesinas que tiene Bordetella pertussis, más no la invasión per se de esta bacteria en el epitelio. Adicionalmente, recuerden que estas bacterias no solamente son tóxicas para el epitelio respiratorio ciliado, sino que estas toxinas que ellas presentan también pueden atacar a células de la inmunidad como neutrófilos, monocitos y linfocitos, lo que hace un poco más difícil de eliminar al microorganismo por estas vías. Cuando Bordetella pertussis se introduce por las vías respiratorias, ella va a tener un tropismo que es bastante notable sobre el epitelio bronquial ciliado y de esa manera se va a adherir a los cilios mismos. Esta adherencia va a estar mediada por la hemaglutinina filamentosa, los pelos o fimbrias y la pertactina, además de las subunidades de enlace de la toxina pertussis. Una vez fijada, la bacteria va a inmovilizar los cilios y comenzará una secuencia en la que las células ciliadas se destruyen y sobresalen en forma progresiva del borde epitelial, como lo podemos ver en la segunda imagen. ¿Qué ocurre aquí? Que los sistemas de regulación van a iniciar la producción de la toxina de la tosferina, la parte que funciona como toxina, o sea, la parte enzimática, y también la producción de la adenilato ciclasa, que es la hemolicina. Estas van a hacer una lesión en estas células, pero adicional, aparte de la función de estas dos toxinas, tenemos que también el daño local del epitelio ciliado va a estar mediado principalmente por las porciones libres de peptidoglucano, que no es más que la citotoxina traqueal. Por último, cuando ocurre que tenemos este epitelio desprovisto de las células ciliadas, es decir, vamos a dejar una mucosa desnuda que no va a tener cilios protectores, la toxina pertussis se puede absorber dentro del torrente sanguíneo para actuar dentro del resto del cuerpo. Además, la tos persistente va a ser un correlato clínico de este déficit de cilios. Y de esta manera no se puede eliminar ninguna materia extraña de las vías inferiores. Generalmente la inflamación es bastante considerable a nivel de los bronquios, pero la bacteria no invade directamente a las células respiratorias o se propaga a tejidos profundos. Recuerden que en estos casos es la acción de la toxina la que permite esta patogenicidad, pero la bacteria generalmente se queda anclada ahí. Entonces tenemos también que la acción combinada tanto de la toxina pertussis como de la adenilato ciclasa no solamente sobre los cilios, sino también sobre los neutrófilos, macrófagos y linfocitos, va a crear una parálisis, incluso muerte, de estas células que son efectoras del sistema inmunitario.
Entonces, generalmente observamos la enfermedad, lo que es la linfocitosis, sensibilización a la histamina y la secreción de insulina, y se observan es por la acción de la toxina pertussis, que va a estar circulante y que ha sido absorbida al torrente sanguíneo desde el sitio principal de la infección. Entonces, la tosferina no es más que el resultado del envío bien organizado de las toxinas y de los factores adhesivos que tiene Bordetella pertussis hacia las células hospedadoras en sitios locales y distantes para producir una enfermedad que puede cursar por varias semanas. Con respecto a los aspectos epidemiológicos, tenemos que los reservorios son principalmente en el humano cuando hablamos de Bordetella pertussis, y que la distribución es universal. Los niños menores de 1 año son los que pueden tener mayor riesgo de cursar con la enfermedad, pero la prevalencia de la enfermedad está aumentando en niños mayores y en adultos que no se hayan puesto los refuerzos de vacunación. Adicionalmente, podemos decir que obviamente las personas que no se vacunen van a tener un mayor riesgo de padecer de la enfermedad. Esta es una enfermedad, si hablamos de la tosferina, que se propaga de persona a persona y a través de gotículas respiratorias aerolizadas, que son infectantes. Esta infección es sumamente contagiosa y que puede infectar al 90% de las personas que sean susceptibles y que hayan sido expuestas a esta bacteria. Por ejemplo, la dosis infecciosa de esta bacteria son aproximadamente 100 unidades formadoras de colonia, es decir, una dosis bastante baja. También puede ocurrir contagio secundario, tanto en familias como escuelas y hospitales, y que es algo bastante rápido. Como hemos dicho, si las personas son susceptibles, es decir, no han estado vacunadas, no han recibido el refuerzo, y que la capacidad del microorganismo de infectar es con una dosis baja, es decir, que si uno lo tiene en un salón de clase, hay mayor probabilidades de que todos lo tengan. Adicionalmente, la inmunización va a reducir la capacidad de que esta enfermedad aparezca, pero la duración de esta inmunización es relativamente breve, puede ser de 10 a 12 años, y de la inmunidad que va a conferir la vacuna. Entonces, por eso es importante ya en los adultos jóvenes, adolescentes y adultos, colocar las dosis de refuerzo. Entonces, podemos decir que en países donde la vacunación es primordial, los casos de Bordetella pertussis solamente se observan principalmente en neonatos, en niños no vacunados, en adolescentes y en adultos que no hayan puesto refuerzo. Y generalmente ya no es algo muy común de observar. Bueno, hemos dejado claro que la importancia clínica es principalmente en el caso de Bordetella pertussis, es que es el agente causal de la tosferina. Generalmente el periodo de incubación puede oscilar entre 7 a 10 días y esta enfermedad se caracteriza por tener 3 etapas que están superpuestas. Tenemos una fase catarral, una fase paroxística y una fase de convalescencia. Podemos decir que la fase catarral, que la llamamos así porque es muy semejante al catarro común, tiene como característica una rinorrea profusa y mucoide que va a persistir durante 1 a 2 semanas. También pueden presentarse síntomas inespecíficos como por ejemplo malestar, fiebre, estornudo y anorexia. Esta fase de la enfermedad es la fase más comunicable debido a que hay grandes números de organismos presentes en la nasofaringe y en las secreciones mucoides. Es decir, que se puede decir que la fase catarral es la fase más contagiosa. Cuando empieza la tos,
podemos decir que esa tos persistente es la transición de la fase catarral a la fase paroxística. Esa tos repetitiva, que es lo que llamamos el paroxismo, se va a producir un aullido inspiratorio característico a medida que el aire ingresa con rapidez a través de una epiglotis reducida, y que esto se puede observar durante 2 a 4 semanas. Y que generalmente es frecuente que después de este aullido puede presentarse un episodio de vómito. Entonces, ¿cuántos episodios de paroxismos de tos ocurren? Pueden ser hasta 50 veces diarios, y que la combinación de secreciones mucoides más la tos convulsiva y el vómito producen a un niño abatido, que está agotado y que apenas es capaz de respirar. Es posible también que después de estos episodios ocurra apnea, y sobre todo en los lactantes. También se observa que hay una linfocitosis notable en esta etapa, con un conteo absoluto de linfocitos de 40.000 por milímetros cúbicos. Luego podemos pasar a una fase de convalescencia que puede durar de 3 a 4 semanas, y que la frecuencia e intensidad de la tos paroxística y de otros aspectos de la enfermedad se van a desvanecer, pero en forma gradual. Las personas con inmunidad parcial o los lactantes menores de 6 meses puede ser que no muestren todas las características típicas de la tosferina. En general, se observa cierta evolución que sigue las 3 etapas, pero quizá no se presenten ni la tos paroxística ni la linfocitosis. ¿Cuál es la complicación más común de la tosferina? Es neumonía causada por sobreinfección del microorganismo y por otra infección por otro microorganismo, como por ejemplo Streptococcus pneumoniae. Puede haber también convulsiones y hemorragia subconjuntival o cerebral, que también se relacionan con la presión venosa de la tos paroxística, y también por la anoxia que provoca las crisis de apnea y los problemas respiratorios. Entonces aquí, como ven, tenemos un cuadro con las mismas fases. Por ejemplo, tenemos que el periodo de incubación sigue siendo de 7 a 10 días, y la duración de cada fase de la catarral, la paroxística y la convalescencia. Entonces sabemos que en la fase catarral, que es la primera, lo que vamos a observar es eso: el moco, rinorrea, malestar general, fiebre, estornudos y anorexia. En la fase paroxística, que es la fase de la tos, tenemos que hay una tos que es repetitiva, con estridor, es decir, con ese sonido que parece como un aullido al final, y puede haber vómitos y leucocitosis. Y en la fase de convalescencia disminuye esta tos, pero puede haber complicaciones secundarias, como es el caso de la neumonía, convulsiones y encefalopatía. Entonces, ¿dónde es que podemos hacer el cultivo bacteriano? El cultivo bacteriano siempre se recomienda es en la fase catarral, porque como dijimos, esa es la fase infecciosa. Es decir, la presencia de este microorganismo en el moco de la nariz o de la nasofaringe es donde lo vamos a hallar en mayor cantidad. Y aquí es donde nos interesa hacer el cultivo. Por tal razón es que la muestra de elección es aspirados nasales, que deben ser sembrados inmediatamente en un medio de cultivo como por ejemplo Regan Low. También tenemos otras especies de Bordetella que tienen una importancia clínica. Por ejemplo, Bordetella parapertussis, ya lo hemos dicho con anterioridad, también puede causar una variante más leve de la tosferina. En algunos casos esta infección suele ser asintomática. Tenemos a Bordetella bronquisectica, que como hemos dicho originalmente causa una enfermedad respiratoria en animales, como los que son los perros, pero también puede aislarse causando bronconeumonía en el ser humano. También tenemos Bordetella homelsi, que puede causar infecciones en el tracto respiratorio en adolescentes y adultos, y también se ha observado causando septicemia en pacientes inmunocomprometidos. En otros casos también Bordetella bronquisectica
se ha aislado causando también neumonía, pero principalmente en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, con respecto al diagnóstico del laboratorio, hemos dejado claro que la muestra de elección debe ser lavado o aspirado nasal con solución salina fisiológica. Eso se extrae al laboratorio y se agrega directamente a las placas. De esa manera, para evitar que el microorganismo sufra todos los procesos ambientales que lo afectan. Adicional, si no se puede hacer el aspirado nasal, otra técnica es usar un hisopado. Puede ser hisopado de alginato de calcio o de dacrón o de rayón. Y se toma la secreción nasal y lo ideal es inocularla directamente en la placa. Tiene que ser alginato de calcio, dacrón o rayón, no puede ser algodón porque los productos tóxicos del algodón pueden inhibir el crecimiento del microorganismo. También se puede utilizar medio de transporte, generalmente son medios de transporte como por ejemplo amies con carbón, es decir, no se puede utilizar Caribler, Stuart, tienen que ser medios de transporte principalmente con carbón, pero lo ideal es inocular la placa directamente. Adicionalmente a esto hay pruebas que se pueden hacer directas de estas muestras. Por ejemplo, una es la prueba de anticuerpos fluorescentes y esta se puede utilizar para examinar los frotis de secreciones nasofaríngeas. De todas maneras, esto no se recomienda de rutina debido a que da muchos falsos positivos y falsos negativos, ya que la sensibilidad es apenas de casi un 50%. Lo ideal es hacerlo después de lo que se aísle de las colonias, pero de los frotis nasofaríngeos no tienen buena sensibilidad ni especificidad. De todas maneras, otras tinciones no se recomiendan para bordetella pertussis, como por ejemplo la coloración de grano. A pesar de lo complicado del cultivo, se dice que la especificidad es de 100% y se sigue considerado como el estándar diagnóstico de la tosferina, siempre y cuando se cumplan diferentes condiciones, como por ejemplo, el cultivo va a ser más sensible, es dependiendo en qué fase de la enfermedad lo tomemos. Recuerden que la fase catarral es la fase más importante para el aislamiento del microorganismo de las secreciones nasales. Entonces, obviamente va a variar de la duración de los síntomas, la edad, el estado de vacunación y que generalmente, por ejemplo, 60% de los infantes que no se han vacunado, con unos pocos días de duración de los síntomas, pueden aislarse este microorganismo, mientras que menos de 1% de los adolescentes y adultos que se aísle después de 3 semanas de empezar la fase paroxística. Entonces, siempre la fase de la enfermedad es donde nos vamos a delimitar para la sensibilidad del cultivo. Además, el cultivo es bastante complicado en el sentido de que este microorganismo tenemos que estar sospechando de él para incluirlo en nuestra batería de diagnóstico. Recuerden que este microorganismo no va a crecer ni en agar sangre ni en gelosa chocolate, porque la sangre va a tener metabolitos tóxicos para este microorganismo. Necesitamos utilizar medios que tengan carbón, almidón y otras sustancias que nos puedan inhibir estos metabolitos. Entonces, de ahí radica la importancia. Adicional, son placas que no podemos descartar a las 48 horas. Debemos incubarlas por lo menos una semana de 35 a 37 grados, o también las podemos dejar a temperatura ambiente. Entonces,
A veces estos medios también están suplementados con antibióticos, como por ejemplo, aquí tenemos el Borden-Gongao, que no es más que agar papa, sangre, glicerol, que va a tener penicilina G. Algunos medios también le pueden agregar cefalexina, pero el medio más recomendado, que es el utilizado en mayor frecuencia para el aislamiento de Bordetella pertussis, es el Regan-Low. Este es un medio que contiene carbón y es muy similar al BCG que se utiliza para Legionella pneumófila. Entonces, a veces menos de la mitad de los pacientes infectados van a obtener resultados positivos, y esto se debe con las condiciones que yo acabo de mencionar anteriormente. Podemos decir que las colonias de Bordetella son muy pequeñas, con forma de domo y de color plateado brillante. Esto es una característica importante de estas colonias, porque nos pueden ayudar a diferenciar de Bordetella parapertussis, que generalmente las colonias son más grandes y menos brillantes. Aquí les traje un resumen de los medios que se pueden utilizar para Bordetella pertussis. Les recuerdo que el mejor de ellos es Regan-Low, pero por ejemplo, Borden-Gongao tiene es agar de infusión de papa con glicerol, sangre de carnero, y tiene antibióticos, tiene meticilina y cefalexina. Pero la duración de este medio después de preparado es muy corta. Entonces ahí tenemos una desventaja. Tenemos el Jones Kendrick con carbón modificado, que es agar con carbón y extracto de levadura, tiene almidón y tiene cefalexina. Este tiene un buen tiempo de almacenamiento, que es aproximadamente de 2 a 3 meses, pero a veces no se recomienda mucho, ya que Regan-Low, que es el medio indicado, tendrá un tiempo de almacenamiento un poco más corto, pero es un poco más fructífero para el aislamiento de este microorganismo. Ahí tenemos que utilizamos carbón agar con 10% de sangre de caballo y cefalexina como antibiótico para inhibir la microbiota. También están otros agares sintéticos, que es el Steiner-Scholtes, que estos agares lo que hace es que no tienen ninguno de los productos tóxicos que se encuentran en la sangre para este microorganismo. Luego de que tenemos nuestra colonia, nos hemos dado cuenta que estos microorganismos son bastante inertes. Y por ejemplo, de las 3 especies patógenas, tenemos que Bordetella pertussis, parapertussis, bronquisectica, el microorganismo más sensible al medio ambiente y a los productos tóxicos es Bordetella pertussis, ya que solamente crece en Regan-Low. Parapertussis tiene un crecimiento variable en Columbia agar, y Bordetella bronquisectica puede crecer tanto en Regan-Low como en Columbia como en agar McConkey. Aquí hay una diferencia importante. Vemos que, por ejemplo, las Bordetella pertussis y parapertussis, ellas son motilidades negativas, mientras que Bordetella bronquisectica es positiva. Una prueba para diferenciar pertussis de parapertussis es la presencia de la oxidasa, que es oxidasa positiva pertussis y parapertussis es negativa. Adicional, debemos recordar que la mayoría de estas especies, por ejemplo, no reducen nitratos a nitritos, ni usan los carbohidratos ni por la vía oxidativa ni fermentativa. La reacción en cadena de polimerasa o la PCR han sido pruebas que han sacado un poco de circulación al cultivo por lo trabajoso, difícil del aislamiento. Entonces, hasta los momentos, este es el método más sensible para diagnosticar la toferina. En ella deben incluirse sensibilizadores tanto para pertussis como para pertussis, ya que recordemos que pertussis puede causar una forma más leve de la toferina, y cuando se dispone de esta prueba puede reemplazar a las pruebas de anticuerpos fluorescentes directos, que tiene una sensibilidad que es aproximadamente del 80 al 100%. Con respecto al diagnóstico serológico, esto es algo que no se recomienda,
Recuerden que el cultivo y la PCR son lo más utilizado ahora para el diagnóstico, ya que la elevación de los anticuerpos no se presenta hasta la tercera semana de la enfermedad, es decir, que eso estaríamos entrando en parte de la fase paroxística, y que un solo suero con altos títulos de anticuerpos es útil, pero para el diagnóstico de la causa de una tos crónica que tenga varias semanas de duración, es decir, más bien para la fase de convalescencia. Hay pruebas como por ejemplo ELISA para la detección de anticuerpos de inmunoglobulina A, M y G frente a la hemaglutinina filamentosa y a la toxina pertussis, que estos son específicos para el agente causal de la tosferina, que es Bordetella pertussis. Con respecto al tratamiento, prevención y control, podemos decir que una vez que se ha llegado a la fase de tos paroxística, el tratamiento de la tosferina es principalmente de sostén. El tratamiento con antimicrobiano es útil en las primeras semanas y para limitar el contagio contra otros individuos susceptibles. Entonces tenemos que, ¿cuál puede ser este tratamiento? Podemos utilizar un macrólido, como por ejemplo la eritromicina o la citromicina, y que estos son eficaces siempre para erradicar a los microorganismos y reducir la fase infecciosa o la fase catarral, es decir, para evitar el contagio hacia otras personas. También se puede dar una administración profiláctica de eritromicina durante 5 días, que es beneficiosa para los lactantes no inmunizados o los adultos que tengan una exposición intensa. ¿Cómo prevenimos la tosferina? Con la vacunación. Tenemos vacunas acelulares que contienen toxina pertussis inactivada y uno o más componentes bacterianos que disponen de una gran eficacia. Se administran en 5 dosis a las edades de 2, 4, 6, 15 y 18 meses y se recomienda como un refuerzo entre los 4 y 6 años de vida. La vacuna contra la tosferina se administra por lo común en combinación con las toxoides de la difteria y la toxoide del tétano, que es conocido como DTP. Entonces, podemos concluir que la inmunización activa es el principal método para la prevención de la tosferina. ¿Qué incluyen estas vacunas? Se dicen que estas vacunas incluyen, como les dije, aspectos de los factores de virulencia, por eso que son vacunas acelulares, y que, por ejemplo, pueden contener la toxina pertussis y hemaglutinina filamentosa, además de pertactina y de los pilis o fimbrias, es dependiendo de cómo los quieran llamar. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de la taxonomía de estos microorganismos, o por ejemplo, recordemos que Achromobacter y Alcalígenes están en el mismo grupo que Bordetella, es decir, ellos pertenecen al filum Proteobacteria, a la clase Beta Proteobacteria, al orden Burkholdeриales, a la familia Alcaligenaceae, y como pueden ver, entre sus características, que son bacilos gram negativos no fermentadores de la glucosa, son oxidasa positiva y motilidad positiva, que ya veremos las siguientes características más adelante. Otros géneros que se parecen a Bordetella tenemos a estos dos, que son Achromobacter y Alcalígenes. Entre las características generales tenemos que ellos son bacilos gram negativos, mótiles porque tienen flagelos, son aerobios estrictos, no fermentadores de la glucosa, son oxidasa y catalasa positivos y pueden crecer muy bien en agar MacConkey. Aquí tenemos las diferencias entre ellos. Por ejemplo, Achromobacter y Alcalígenes se parecen mucho a que ellos están ubicuos en la naturaleza, pueden encontrar en agua y suelo. En el caso de Achromobacter y Alcalígenes, ambos se han aislado causando neumonías en pacientes con fibrosis quística, pero por ejemplo
Acromobacter se ha aislado causando meningitis, bacteremia, peritonitis y también contaminando desinfectante en el ambiente hospitalario. Generalmente estos microorganismos, por ser bacilos gram negativos no fermentadores de la glucosa, ellos se caracterizan por causar infecciones del tipo asociadas a cuidados de la salud y también infecciones en pacientes inmunocomprometidos. Por otro lado, Alcalígenes también se ha aislado causando bacteremia después de cirugías, tratamientos con cáncer, infecciones oculares, acceso pancreático y en fracturas. En el caso de Acromobacter, la especie más importante es Acromobacter psilocycida, ya que es la especie mayormente aislada. Puede oxidar la silosa y que generalmente sus colonias son planas y lisas en agar nutritivo y pueden ser de blancas a marrón claro. Alcalígenes fecalis es la especie más común. Él tiene como característica que es bastante inerte, es decir, no utiliza casi ningún carbohidrato ni por la vía oxidativa, y que sus colonias tienen un olor a frutas que es muy característico y que también pueden producir una coloración verde en los medios de agar sangre. En el caso de Acromobacter es generalmente susceptible a imipenem, piperacilina, ceftazidima y trimetoprim sulfametoxazol, pero es resistente a quinolonas, aminoglicósidos y otras cefalosporinas. En el caso de Alcalígenes fecalis, él es más susceptible que Acromobacter, pero es resistente igualmente a los aminoglicósidos, al astrionam y a la amoxicilina. Aquí están nuevamente las colonias. Como podemos ver, las de la izquierda son las colonias del género Acromobacter, que ustedes las pueden ver, son bastante lisas, son planas, y que aquí las podemos observar entre blancas o color crema. Y del otro lado tenemos las colonias de Alcalígenes, que como pueden ver son un poco más pequeñas, son pigmentadas y vemos que forman ese color verde en el fondo del agar sangre. Bueno, espero que les haya gustado la clase y hayan aprendido un poco más acerca de estas bacterias que son bacilos gram negativos, no fermentadores de la glucosa, que tienen una gran importancia a nivel clínico, bien sea como el Bordetella pertussis, que es el agente causal de la tosferina, una infección muy importante que se previene por la inmunización, y Acromobacter y Alcalígenes, que son ubícuos en la naturaleza pero causan infecciones nosocomiales o asociadas a los cuidados de la salud.